¿Se ve la pestaña presentación? Sí, se ve. Sí. Ok. Bueno, a mi equipo le tocó el 6.3 y 6.4, que son características de las curvas de indiferencia y relaciones complementarias y sustitutas. Bueno, las curvas de indiferencia sirven para representar las preferencias que tiene un consumidor y se utiliza una curva exactamente de indiferencia, ¿no? Estas curvas muestran los diferentes bienes que dan el mismo nivel de satisfacción al consumidor. La primera característica es la cobertura de las curvas de indiferencia. Este punto habla de que un consumidor toma en cuenta dos opciones. Se ponen dos opciones sobre una gráfica, como se puede ver en la imagen, que le otorguen una satisfacción y poder decidir un bien. ¿Sí? ¿No? ¿Ahí? Ah. Y poder decidir un bien sobre el otro. En este caso, no se toma en cuenta lo económico. Esto, lo de la curva de indiferencia, trata sobre el bienestar, la satisfacción que siente una persona. No toma en cuenta lo económico. ¿Qué tan caro es una cosa o qué tan caro es otra cosa para poder decidir? No, solamente habla de la satisfacción que le otorgue al consumidor. Aquí el consumidor siempre va a preferir una canasta con mayores bienes que con menores bienes. La segunda son las pendientes de las curvas de indiferencia. Estas curvas de indiferencia siempre tienen pendiente negativa, porque decrecen conforme se va avanzando a lo largo de la curva izquierda, así como esta tabla habla que, por poner un ejemplo, la vestimenta y la alimentación, cuanto más se va prefiriendo la vestimenta, se reduce el número de bienes de alimento. Y cuanto más se va bajando la preferencia por la vestimenta, más va subiendo la alimentación. Esto quiere decir que son decrecientes y también tiene una pendiente negativa. Siempre los bienes mayores se van a preferir a los menores. Las curvas no se interseccionan. Esto se traduce a dos niveles de satisfacción distintas. No pueden cruzarse las líneas, digamos, porque no pueden estar tomándose en cuenta cuatro bienes sobre una misma gráfica, se cruzarían. O sea, no tendría lógica. Tendría que ser bien por bien. Y cuando a este consumidor le da igual las dos, las dos opciones, se realiza otra curva. No se puede poner sobre la misma curva otras opciones. La otra característica es que las curvas de diferencia son convexas al origen. Esto se supone que es así porque los consumidores valoran más un bien cuanto más escaso es y se decantan mejor por las combinaciones de bienes que por situaciones extremas de consumo. En este caso, pues obviamente en una situación extrema de consumo, el consumidor va a preferir la alimentación que la vestimenta, pero a su vez prefería tener las dos opciones en una gráfica. Por ejemplo, en el bien prefería tener alimentación y vestimenta. Y pongamos que en el otro punto están autos y terrenos, por ejemplo. Entonces, el consumidor siempre va a preferir un bien que le sea más escaso, más necesario, por así decirlo. Y otras características de las curvas de indiferencia es que llevan a construir la curva de demanda, que si mal no recuerdo, creo que unos compañeros ya lo explicaron o estamos adelante. Son decrecientes. A lo mismo que comenté hace no mucho. Siempre que un bien se prefiera, el otro va a bajar y viceversa. Cuando el siguiente bien se está prefiriendo, por ejemplo, si la alimentación se prefiere sobre la vestimenta,
Los bienes de alimentación van a subir, pero los de vestimenta van a bajar, y viceversa. Si se prefieren los de vestimenta, los de alimentación van a bajar, y son convexas, que eso igual ya lo expliqué. Y los tipos de curvas de indiferencia. Dice que existen distintas curvas de indiferencia en la medida de la relación que tienen los bienes entre sí. Estos, estos tipos de curvas, los de sustitutos perfectos, complementarios, neutros o males, se lo va a explicar mi compañera en las siguientes diapositivas. Bueno, antes me avisan si se escucha bien mi audio porque a veces falla. Para comprender mejor un poco más de las características de las curvas de indiferencia, debemos saber que existen diferentes tipos de curvas, cada una en medida de la relación que tienen los bienes entre sí, como ya lo había comentado el compañero. Por eso mismo, los comportamientos que difieren son sustitutos perfectos, complementarios, neutros o males. Estos son los tipos de curvas. En todo caso, empezaríamos con el primero, que es el de sustitutos. Son los bienes en los que el consumidor, en este caso los humanos, están dispuestos a sustituir. Aquí menciona que están dispuestos a sustituir uno por otro a una tasa constante. Y ponemos el ejemplo del zumo de naranja y el zumo de manzana. Normalmente, bueno, quienes consumen zumos o jugos o bebidas, si consumen uno u otro, genera la misma satisfacción. Entonces casi no hay diferencia entre ambos zumos. Sin embargo, se genera la misma satisfacción. El TMS es el sistema de gestión de transporte. Normalmente no se checa eso porque volvemos a lo que mencionaba mi compañero, que no es sobre ganancias, aquí no se infiere lo económico, pero sí se checa lo que es la satisfacción. Podemos decir que si se prepara un jugo de naranja o uno de manzana, pues el proceso es el mismo. No se utiliza ni más energía ni menos, pero se crea la misma satisfacción. La siguiente es la de complementarios, y estos son consumidos por igual, de igual forma. Ponemos el ejemplo de un zapato izquierdo y un zapato derecho. Creo que ambos son necesarios para generar la satisfacción completa del individuo. En este caso, los humanos, no podemos decir que una persona salga nada más con un zapato o con el otro. Normalmente salen con los dos, y de esta forma pues genera lo que es la satisfacción de la persona. Estas curvas de diferencias solamente tienen ángulos, no, no tienen una forma. En este tipo de curva no encontramos mayor ni menor satisfacción, normalmente es la misma. Se consumen los dos al mismo tiempo. Estuve buscando varios ejemplos, pero la verdad está en que no encontré una que considerara que satisface al mismo tiempo. Y la que sigue es la de males. Su consumo disminuye la satisfacción de las curvas de indiferencia. Perdón, su consumo disminuye la satisfacción. Cuanto menos se consuma, es menor. Tiene curvas de indiferencia crecientes. En este caso, ambos son males. Normalmente, cuando hay no consumirlo, y por lo mismo que disminuye la satisfacción, lo vamos descartando a poco. Son crecientes, pero al mismo tiempo van hacia abajo, por lo mismo que deja de disminuir la satisfacción. Ok, yo les voy a explicar el 6.4, que son las relaciones complementarias y sustitutas. Bueno, esto prácticamente habla de lo que habló mi compañera al principio, que los bienes complementarios van a ser aquellos que requieren de otro para cubrir una necesidad, y mientras que los sustitutos son aquellos que
que pueden reemplazarse por otros, pero que al final de cuentas van a cumplir la misma necesidad. ¿Le puedes avanzar? Ok. ¿Qué son los bienes complementarios? Los bienes complementarios son, como les explicaba, que son los que van a requerir otro para que puedan tener un uso. Por ejemplo, aquí hablaba de un automóvil, que un automóvil va a necesitar gasolina y, por ejemplo, para prepararse un café lo que necesitas es agua. O sea, es lo que requieres para poder hacer otra necesidad. Y a diferencia de los sustitutos que van a ser los bienes que puedes usar o consumir, pero que puedes sustituir por otro. Por ejemplo, en el caso, no sé, de una mantequilla y puedes sustituirlo por una margarina, que al final de cuentas son iguales, pero son diferentes, perdón, pero cumplen la misma necesidad. O bien puedes elegir un tipo de leche, no sé, Lala, pero lo puedes sustituir por una Alpura, que al final de cuentas va a ser lo mismo, pero cubriendo la misma necesidad, perdón, pero son diferentes eh, productos o diferentes marcas. Y aquí es lo que les explicaba, y esta gráfica es lo mismo que explicó ella, que por ejemplo los sustitutos puede ser un zumo de naranja, un zumo de manzana, o bien un bote de agua y que no encuentres agua en algún lugar y puedes encontrar una soda o algo así. Y en los bienes complementarios, por ejemplo, tienes que usar pues lo mismo. Por ejemplo, no puedes usar un tenis y un zapato. ¿Saben que somos el país que más agua embotellada consume? Sí, como estaba comentando, ambos son bienes que permiten al consumidor satisfacer necesidades y tienen el mismo objetivo. Por ejemplo, como con lo del café, aumentará si la necesidad es el café, también aumentará la demanda de leche y azúcar, debido a que esos tres bienes son complementarios. Los dos bienes sustitutivos perfectos cuando al consumidor no le importa la cantidad que tiene ni el precio, sino lo que va a satisfacer, que en este caso, como les estaba diciendo del café, se complementaría con la leche y el azúcar. ¿Puedes regresarle a las gráficas, Jared, por favor? Ajá, con respecto a estas gráficas, los bienes complementarios perfectos siempre se consumen juntos en proporciones fijas y sus curvas de indiferencia siempre tienden a ser de forma ángulo recto. Bueno, las distorsiones del mercado se forman por algún conjunto de condiciones ajenas a la economía. Es decir, que, por ejemplo, hay algunas empresas que, por ejemplo, suben lo que es los precios porque pues tienen a lo mejor con la carne o algún tipo de cosas de algún animal de donde proviene la carne. Por ejemplo, digamos, los pollos sube el alimento, entonces ellos tienen que subir el costo de la carne de los pollos, ¿no? Y a veces, pues también esto pasa pues, por lo mismo de la economía de la alimentación de los pollos. Entonces, lo que mucha gente hace
es sustituirlo con carne por ejemplo, de cerdos o de res, lo que la gente le conviene más, ¿no? Y es, bueno, de esta forma podemos ver que estos bienes se pueden sustituir entre sí y en consecuencia pueden ser competencia del uno del otro, siendo el consumidor quien tiene este quien finalmente elige el bien que satisfará sus necesidades de una forma u otra, ¿no? ¿Te puedes pasar a la última, por favor, Jared? Y bueno, aquí en conclusión dice, podemos decir que la demanda de un bien no solo de, no solo de su precio y del ingreso de la población, sino también del precio de los bienes complementarios y sustitutos. Es a lo que me refería hace rato de que pues a veces el consumidor pues cuando ve que algún producto que consume eleva su costo exageradamente o no sé, entonces es cuando toma la opción de poder consumir otro producto a menor costo. Y eso sería todo por parte de nuestro equipo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, me digo, Bueno, Sí, en principio hay que considerar que esta teoría del consumidor es prácticamente lo cotidiano porque partimos del hecho de que todos, absolutamente todos, somos consumidores. Y las consideraciones que se toman es la utilidad del bien o servicio, de qué tan útil es para mí un bien o un servicio, y en esos términos de utilidad, pues valoro más un producto. Y a partir de ese valor es que, y por su utilidad que proporciona, que es el valor que le da, entonces opta por decidir qué bienes o qué servicios va a consumir en función de su propia utilidad. Entonces partimos de que todos somos consumidores. Cuando ya las variantes del mercado que tienen que ver, cuando hay bienes y servicios similares, o bienes y servicios de mayor calidad, o bienes y servicios sustitutos o complementarios, como dicen, entonces ya el comportamiento de nosotros los consumidores es como se desplaza en la línea de mercado. Pero no hay que hablar de los consumidores o leer de los consumidores como si fueran un ente lejano, extraño, que no conocemos, que está en los libros. No, hay que vernos a nosotros mismos y a nuestras familias y a partir de ahí darnos cuenta que el poder del consumidor está en función de los bienes y servicios que se ofrecen y de la calidad de estos. Y por supuesto ya con todos los factores que ustedes han mencionado que afectan a la demanda y que afectan a la oferta. ¿Está claro? Sí, médico. Muy bien. Entonces ahora sí continúa usted y su equipo, ¿no, Vinisa?
Bueno, adelante. El equipo anterior recuerde que tiene que subir su trabajo a la clase, al salón de Classroom, cosa que ya... Ya está en la plataforma, médico. ¿Ya está? Ah, nada más vi el de Vinicia, pero si ya está, déjenme checo de una vez. Ah, sí. ¿Ya? Ya, ¿Y luego qué pasó? ¿Puedes cambiarle la otra diapositiva, por favor? Más bien póngalo en presentación. No, Así sí, pero ahí no está en presentación. Entonces hágale como le hicieron a sus compañeros, hágalo pequeño y para que los indicadores de la ese mero. Si no, pues así se ve, para sus compañeros está bien. No está en presentación, pero así se ve. Yo les voy a explicar un poco de la elasticidad de ingreso de la demanda. La literatura nos dice que la elasticidad de ingreso de la demanda procura medir la proporción en la variación de la demanda de un bien frente a los cambios en los niveles de ingreso de los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está midiendo la demanda de unos bienes en función a los ingresos que nosotros tenemos. Siguiente, por favor. Nosotros encontramos, bueno, en realidad hay varias fórmulas para calcular lo que es la elasticidad de ingreso de la demanda, y más adelante mis compañeros les van a mostrar unos ejemplos utilizando cada una de ellas. Nos dice que la elasticidad de ingreso se obtiene al dividir la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien entre la variación porcentual del ingreso, y se expresa de la siguiente manera. Q significa las cantidades del bien demandado y Y2 son los ingresos. Y bueno, de acuerdo a los resultados que nos den, ya calculando la elasticidad de ingreso, podemos interpretar de qué bien se trata. Los bienes normales nos dice que son aquellos en los cuales la elasticidad de ingreso posee valores positivos. Aquí una disculpa porque me equivoqué. Los bienes de lujo son aquellos cuya elasticidad de ingreso mantienen valores mayores que 1. Los bienes inferiores se dice así a los bienes económicos en los cuales la
elasticidad de ingreso posee valores negativos. Y los bienes de primera necesidad, estos bienes son aquellos que poseen elasticidad positivo pero menor que 1. Dentro Ahora del, mi dentro de compañero les va encontramos varias de elasticidad. Tenemos lo que es la elasticidad de la demanda, que se basa en el estudio del comportamiento de la demanda de un bien en en el cambio del precio del mismo bien. Se dice que cuando el precio de un bien aumenta, los consumidores dejan de consumir cierto bien o viceversa. Cuando el bien disminuye su precio, los consumidores aumentan el consumo. Un breve ejemplo es cuando una persona vende helados a un precio de 10 pesos, vende a la semana 100, pero cuando realiza un aumento en el precio a 12, el consumo disminuye. De vender 100 helados, disminuye a 90. Entonces, en base a esto es cuando se ocupa la elasticidad de la demanda. Posterior tenemos la elasticidad cruzada de la demanda. En esta parte se mide la sensibilidad de la demanda de un bien ante el cambio en el precio de otro bien. En esta parte es donde se ocupa el tema que expuso el anterior equipo, porque participan lo que son bienes sustitutos y bienes complementarios. La elasticidad de ingreso de la demanda, el tema principal que se está hablando, el cual dijo la compañera, y elasticidad de la oferta, que es un estudio para conocer en qué medida varían las cantidades ofertadas de un bien por parte de la empresa. Y tenemos un ejemplo. Un estudio presenta la cantidad de cortes de carne de una familia de 4 personas. Compran por un año diversos niveles de ingreso que son de $10,000 y demandan 150 cortes de carnes. Hay un aumento del ingreso que son $12,000 y posterior sube el consumo a 180 cortes de carne, sustituyendo la fórmula Q2 sobre menos Q1 por Y2 Y2 menos Q menos Y1 por Q1. Sustituyendo la fórmula, nos da un resultado de 0.428 y nos dice que es un bien normal. Bueno, a continuación tenemos otro ejemplo que vamos a suponer que el promedio de ingreso del consumidor aumenta de 2,000 euros a 2,940. En vista de este aumento en el ingreso, los consumidores compran 42 kilos de carne de res en vez de 41,095. Que 41,95 kilos que compraba anterior al aumento de ingresos. Para determinar el coeficiente de elasticidad ingreso-demanda vamos a utilizar la fórmula que es variación porcentual en la cantidad demandada y variación porcentual en el ingreso. Como paso número 1, este caso consiste en determinar la parte superior de la fórmula, es decir, la variación porcentual en las cantidades. Determinamos el cambio absoluto en cantidades, lo cual se obtiene restando la demanda final menos la demanda inicial. Esto es 42 menos 41,95, que da como resultado 0,05. Ahora dividimos este valor entre la demanda inicial. Así tenemos la siguiente, que es 0,05 entre 41,95, que es igual a 0,0012,
que llevando a valor porcentual es igual a 0.0012 por 100, que da como resultado 0.12%. Este 0.12% representa entonces la variación porcentual de las cantidades demandadas, es decir, hemos determinado la parte superior de la fórmula. En el paso número 2, este paso consiste en determinar la parte inferior de la fórmula, es decir, la variación porcentual en el ingreso. Determinamos el cambio absoluto del ingreso, lo cual se obtiene restando el ingreso final menos el ingreso inicial, que sería 2.940 menos 2.900, que es igual a 40. Dividimos ahora este valor entre el ingreso inicial, así tenemos lo siguiente, que es 40 entre 2.900, que es igual a 0.0137, que llevando a valor porcentual es igual a 0.0137 por 100, que da un valor de 1.4%. Este 1.4% representa entonces la variación porcentual en el ingreso. Es decir, hemos determinado la parte inferior de la fórmula. En este paso final se procede a sustituir los valores determinados en el paso 1 y paso 2. En la fórmula de elasticidad de ingreso de demanda, veamos que el 0.12% entre 1.4% da como resultado 0.086. Y este es un bien de primera necesidad, ya que es menor que 1 y es número positivo. Eso sería otro ejemplo sobre la elasticidad de demanda. Ok, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad permite designar el valor de la mejor opción no realizada o el costo de la inversión de los recursos disponibles a costa de la inversión alternativa disponible. Esto se refiere a aquello a lo que renunciamos cuando hacemos una elección o tomamos una decisión entre varias disponibles. Ok, vamos, esto del costo de oportunidad es algo más analítico. Bueno, vamos a identificar cómo calcularlo, planificarlo, perdón. Identificar todas las opciones que posee, conocer todas las opciones entre las que puedes elegir que te permitan obtener un beneficio. Calcular los gastos de cada opción, saber cuánto cuesta aplicar cada una de las opciones, calcular el retorno de cada inversión, prever cuál será el beneficio que pueden proporcionar las opciones, elegir las opciones más beneficiosas, escoger qué opción de los mejores beneficios, poniendo a consideración los costos que representan y las ganancias que generará. Calcular el costo de oportunidad es calcular sobre todo los riesgos si se deja una opción y se toma la otra. Es como lo que había mencionado al principio, que tienes que se renuncia a todo cuando tomas una decisión. Bueno, ahorita mi compañera les va a explicar, les va a poner un ejemplo. Elegir la medida con la que se analizará el costo.
Calcular la diferencia entre el valor de las opciones que elegiste y el de la mejor opción no elegida. Poner en una balanza las decisiones tomadas para sacar las conclusiones. Entonces, todo eso se le dice costo de oportunidad, es todo lo que dejas ir por tomar la otra decisión. Pues bueno, eso es todo. Y Vini, vas a proyectar, si no le entendieron, bueno, porque a mí sí me costó algo entender, va a proyectar un video. Bueno, ajá. Adelante. Compártanos su video, Vinisa. Vale. ¿Suena chino? ¿Escuchas economistas hablar en la tele y no te enteras de nada? No te preocupes, en Economía empezamos con una serie de vídeos para explicar los conceptos más importantes de la economía. De 3 minutos, un concepto fundamental de la teoría económica, el coste de oportunidad. La vida está llena de decisiones y situaciones en las que tenemos que elegir, y esto implica renunciar a cosas. Si estamos entre comprarnos un pantalón o una camisa y elegimos el pantalón, renunciamos a comprar la camisa. El valor de aquello a lo que renunciamos al tomar una decisión es lo que llamamos en economía coste de oportunidad. Esto ocurre porque los recursos son escasos. El dinero, los recursos naturales y, sobre todo, el tiempo son escasos. Vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. Este es Pedro. Pedro tiene unos terrenos y está pensando si construir una casa para vivir o construir unos pequeños apartamentos para alquilarlos. Si Pedro decidiera finalmente construir la casa, el coste económico de esa decisión no solo incluye el coste de los materiales y la construcción en sí misma, sino también el dinero que hubiera ganado al alquilar esos apartamentos. Este último coste es lo que en economía llamamos coste de oportunidad. Vamos a ver otro ejemplo práctico. Cuando decidimos si seguir con nuestros estudios en la universidad o no, los beneficios son claros: enriquecimiento intelectual, la propia experiencia de ser universitario y las perspectivas de un futuro mejor trabajo, entre otros. Pero, ¿y los costes? Al pensar en los costes, lo primero que se nos viene a la cabeza es el coste de la matrícula, los libros, el alojamiento y la manutención. Sin embargo, estamos obviando uno de los mayores costes que supone estudiar en la universidad: el tiempo. Cuando alguien decide ir a la universidad y dedicar su tiempo a estudiar, no puede dedicar ese mismo tiempo a trabajar. El salario al que renuncia a esos años por estudiar es lo que llamamos en teoría económica el coste de oportunidad.
y es uno de los mayores costes de la educación para muchos estudiantes. Por lo tanto, el coste de oportunidad es un factor muy a tener en cuenta en nuestras decisiones, ya que nos ayudará a tener una visión más completa de cuál es el coste real de estas. ¿Qué concepto económico quieres que te explique en el siguiente vídeo? Déjamelo abajo en los comentarios y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte para no perderte los próximos conceptos. Un saludo desde Economía. Bueno, ahora mi pregunta es para todos. ¿Tienen alguna duda? Vamos a definir un concepto básico en economía llamado el costo Del tema. No, bueno, les voy a compartir mi pantalla, pero quiero saber si me escuchan, si no. Sí, médico, sí se escucha. ¿Cómo interpretaríamos eso en economía pecuaria? Costos de oportunidad. El costo de oportunidad es la decisión, por ejemplo, ¿qué siembro? ¿Ajonjolí o siembro cacahuate? Porque tengo solamente las mismas hectáreas, la misma superficie. Entonces, cuando yo decido sembrar uno u otro, el costo de oportunidad es el precio que pudiera tener el producto al final que me rendiría mayor utilidad o que la decisión que tomé finalmente me produjo mayor rentabilidad. Por ejemplo, en el caso de una granja lechera. En el caso de una granja lechera, digo, tengo la oportunidad de adquirir un semental o adquirir un tractor. Vamos a hablar de ese mismo nivel. Que ya habíamos hablado del tractor anteriormente. Entonces digo, el semental, ¿cuánto cuesta? Un semental de una raza buena, pues más o menos anda similar a un tractor básico, en los mismos precios. Entonces yo digo, ¿qué necesito hacer? El semental, ¿qué me va a dar? Me va a dar, dependiendo del número de hembras gestadas, no más de 25, porque tendrá que ser muy eficiente para poder tener una carga de 25 hembras para él solito. ¿Sí? Entonces me puede dar, en realidad, posiblemente 20 crías, porque a lo mejor falló una vaca por X, Y, Z, o el semental tuvo algún problema, entonces 20 crías me puede dar al año. ¿Cuál es el valor de las 20 crías que voy a tener en 2 años? Que es cuando las puedo vender como becerros o como vaquillas o ya entraron a producir. ¿Cuál va a ser el valor? Y ese valor también tengo que agregar los costos del semental y que hay que alimentarlo diario bien para que tenga fuerza y pueda mantener a 25 trabajando, porque de otra manera, si no está bien nutrido, pues a lo mejor genéticamente tiene esa capacidad que lo establecen ya las investigaciones en los libros, pero no va a tener la fortaleza para realmente cubrir a 25. Bueno, y entonces, es una estimación, y además el costo de alimentación diario del
del semental, su manejo sanitario preventivo. Entonces, todo eso me representa un elemento de balanza ante lo que me puede ofrecer el producto. Si decido por el tractor, ya decíamos la vez pasada, por el tractor yo puedo tener trabajando, digamos, de manera rentable 10 hectáreas. Y en esas hectáreas, 10 hectáreas, bien, por la jornada de trabajo, bien puede producir el alimento o el maíz o cualquier producto, ¿sí? Que me va a rendir cierta utilidad. Además, adicionalmente, puedo rentar el tractor para otras 10 hectáreas, que lo trabaje otro, ¿no? Y de esa manera valoro cuánto me va a rendir el tractor en esos 2 años y cuánto va a ser el costo del tractor. Entonces, cuando yo tengo estos dos costos, decido cuál de los dos bienes, estamos viendo en este caso el bien animal, cuál de los dos bienes es me es más beneficioso. Entonces, cuando yo tomo la decisión de comprar el semental, pues todos los beneficios que me podría dar el tractor, bien administrado, pues ese va a ser mi costo de oportunidad. A diferencia que si decido también el tractor, por lo que me pudiera dar el semental, en 2 años, ese va a ser mi costo de oportunidad. Por eso es importante hacer el análisis, decir qué necesito, qué me rinde más. A lo mejor el tomar la decisión del tractor, voy a tener garantizado que puedo implementar la siembra de algunos forrajes que me permita ensilar, que me permita tener alimentos durante la época de estiaje, que es bastante crítica, y tener alimentos suficientes para que mis animales no se bajen y la producción no se baje. En fin, todos esos elementos los voy a considerar como beneficio. Y a lo mejor en el caso del semental, pues lo voy a tener que alimentar y además pues va a estar en una hectárea solito y hay que cuidarlo que no se aloque, que no se vaya a enfermar, porque ya les va a costar el mantenerlo en buena situación para la producción. ¿Sí? Entonces ahí la decisión que decidan tomar, ahí es una decisión como consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que quiero más? Hay quienes dicen, se ve más bonito mi semental, ahí puedo presumirlo. Sin embargo, a lo mejor yo digo, ¿cuánto me cuesta la inseminación artificial? Y no tengo que alimentar. Y no me tengo que preocupar si se enferma. Y no me tengo que preocupar si se salta una cerca y se rasga los huevos, los testículos. Y hay que curar. En fin, hay una serie de circunstancias que también meto en la balanza para entonces tomar la decisión de cuál es mejor para mi utilidad y el costo de oportunidad que voy a perder a partir de mi elección. Espero haberme explicado en ese caso pecuario. Sí, médico, gracias. Muy bien. Bueno, les voy a compartir, les decía, si no tienen otra pregunta, les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a... Vamos a... Presentación. ¿Ven mi pantalla? Perfecto.
Entonces, va en relación a lo que ya explicaron en este tema anterior y actual. Y un poco para reforzar esto, vamos a tomar esta parte que está en el libro de McHugh, en el capítulo 5 y 6, en el que habla de la elasticidad y su aplicación. Es más gráfico que lo que sus compañeros explicaron, por eso es que quiero compartirlo para ver si eso ayuda a esclarecer alguna duda que pudiera existir. Entonces, la aplicación de la elasticidad es la elasticidad de la demanda con respecto al precio, otras elasticidades de la demanda, la elasticidad de la oferta y sus aplicaciones de la oferta, la demanda y la elasticidad y la incidencia de los impuestos. Porque como les decía, de principio hay que pensar que somos consumidores y entonces estamos dentro de la demanda y estamos dentro de la oferta. Y eso nos permite también tomar decisiones en esas cuestiones de costos de oportunidad, de saber, decía del ejemplo de la ajonjolí o el cacahuate. Puede ser que la ajonjolí en determinado momento, en un ciclo, su precio sea muy elevado y que con una cosecha de ajonjolí se tenga mucho recurso. Pero puede ser que en el siguiente ciclo, este precio de la ajonjolí, debido al exceso de oferta, baje su precio. Y entonces, si yo siembro ajonjolí, entonces voy a perder mis costos de producción. En el mismo caso, tomo la decisión entonces cacahuate o ajonjolí y tengo que considerar sus fenómenos. Y en este caso, la elasticidad es uno de ellos. Entonces, la elasticidad de la demanda con respecto al precio, que dijimos que el precio es el principal factor que afecta a la demanda sobre su propia curva. Entonces, la elasticidad de la demanda con respecto al precio, en un análisis cualitativo o cuantitativo, sabemos que si aumenta el precio, se dijo reiteradamente que si aumenta el precio, la cantidad demandada aumenta. Y en el mismo caso, si aumenta el precio, la cantidad ofrecida aumenta. Creo que sí. Claro. Es decir, el precio afecta a la demanda y afecta a la oferta. En cuanto se incrementa el precio, la demanda disminuye. Si se incrementa el precio, la oferta aumenta. Y eso tiene que ver con la ley fundamental de la demanda. Ya viendo que hay un error y me costó trabajo ahí leerlo. La ley de la oferta, la ley fundamental de la demanda, que nos dice que la relación de la demanda y el precio son inversamente proporcionales. Y en el caso de la oferta y el precio son directamente proporcionales. Ahora, aquí la pregunta es ¿cuánto aumenta la demanda? ¿O cuánto disminuye la demanda? ¿O cuánto aumenta la oferta? Entonces, la elasticidad es un parámetro que mide la sensibilidad de la cantidad demandada u ofrecida a una variante del precio. Es decir, si varía el precio, ¿qué tanto le afecta a mi producto? ¿Sí? ¿Al que voy a comprar o al que voy a vender? Entonces, la elasticidad de la demanda, ¿sí? NP, lo vamos a ejemplificar con esas letras NP, la elasticidad del precio de la demanda,
que es la medida del grado en que la cantidad demandada de un bien responde a una variación porcentual de su precio. Como ya presentaron la fórmula a sus compañeros, y aquí la vamos a volver a usar, ¿sí? En la que nos dice que la elasticidad precio de la demanda tiene que ver con el incremento de la cantidad demandada ante el incremento en el precio, ¿sí? Y esto se mide de manera porcentual. Porque tenemos diferentes tipos de elasticidades. Y como ya dijimos que la elasticidad es una herramienta que nos permite ver qué tan sensible es la oferta o la demanda ante un cambio de precio. Entonces la fórmula general nos mide exactamente lo que sería una derivada, ¿no? Derivada de Q sobre la derivada de P, lo que implica delta, que es incremento, es delta QD, que es incremento de la demanda, de la cantidad demandada. Y esto se expresa en porcentaje, ¿no? Para ver efectivamente qué tan sensible es el bien o servicio. Entonces, en este ejemplo, en el que suponemos que aumenta un 10% el precio del helado, lo que hace descender, de acuerdo a la ley, en un 20%. ¿Cuál fue o cuál es la elasticidad precio de la demanda? Y entonces tenemos nuevamente aquí nuestra fórmula y decimos, la elasticidad precio de la demanda es igual al incremento porcentual de la cantidad demandada sobre el incremento porcentual del precio, en el que decimos que la cantidad demandada descendió en un 20%, o sea, aquí el cambio, este delta no forzosamente implica aumento, simplemente implica cambio, pues cambio porcentual. Entonces, la cantidad demandada del helado descendió 20% y el incremento del precio del helado, el cambio fue del 10%, lo que al hacer la división pues nos da un resultado de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de helado demandada es muy elástica ante el cambio de precio. Es decir, es muy sensible, reacciona rápidamente. Entonces, ojo, la variación porcentual de la cantidad demandada siempre tiene un signo contrario a la variación porcentual del precio. Y expresamos, pero se expresa en valor absoluto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí puede ser menos 20. Entre 10, pues nos va a dar menos 2. Pero esto es en función de lo que es la curva de la demanda. ¿Sí? Que dice que a mayor precio, menor demanda. Entonces, por eso da esa parte negativa. Pero aquí, para efecto de esto, recordemos que estamos simplemente analizando la sensibilidad del bien ante un cambio de precio. Entonces, obviamos el signo. Nos importa la magnitud del cambio. ¿Está claro? ¿Sí está? Sí, médico, está claro. Sí, médico. Vale, entonces aquí sería, este sería el precio. Y aquí sería
Q. Otro ejemplo, si el precio de un barquillo de helado se incrementa de 2 pesos a 2.20 y la cantidad demandada cae de 10 a 8, entonces la elasticidad de demanda es, aquí vamos a sustituir, de acuerdo a nuestra fórmula, como decíamos, aquí hay un cambio, ¿sí? 10 menos 8. ¿Qué tanto cambió la demanda ante su escenario anterior? Entonces aquí tenemos que es Q2, no, perdón, Q1 sería aquí déjenme lo corrijo. Bueno, aquí vamos a poner, mientras se encuentre el borrador, Q1 menos Q2. ¿Sí? Tenemos que consumían 10, que es el Q1. Ahí. Se consumían 10, que es Q1, a un precio de 2. ¿Sí? Entonces, cuando se incrementa el precio a 2.20, bueno, está medio chueco, disminuye el consumo a Q2. Por eso es que es 10 Q1 menos Q2, que es el 8. ¿A partir de dónde se dio el cambio? A partir de este punto. Entonces es el cambio de Q con respecto a Q. Por eso hablábamos de una derivada de Q. El cambio de Q con respecto a Q es 10 menos 8. Queda 2. Entre 10 es 2 por 100. El punto 2 por 100 nos da respuesta de 20%. El mismo caso para el precio, ¿no? Es el precio 1 menos el precio 2. Ah, no, aquí estamos mal, aquí estamos al revés. El precio 2 menos el precio 1. ¿Sí? Entonces el cambio de el precio con respecto a cómo estaba. ¿Sí? Entonces el cambio fue el precio 2, porque vemos que aquí es la relación es inversa. Y entonces nos da punto 1 por 100, el 10%. Entonces nos marca aquí que es un comportamiento también elástico. Cuando el resultado da menor a 1, estamos hablando de un comportamiento de tipo inelástico. ¿Qué quiere decir que es inelástico? Pues que su variación en el precio no va a incidir mucho en la demanda o en la oferta. Un ejemplo clásico es si ponen en oferta a mitad de precio la sal, yo no voy a ir a comprar más cantidad de sal de la que normalmente se acostumbra a consumir, ¿no? Ese es un comportamiento totalmente inelástico, porque la variación de precio no afecta su consumo ni su producción. ¿Está claro?
¿Sí está claro o no? Sí, me dijo. Una manera mejor de calcular es el llamado método del punto medio, que nos dice que la elasticidad entre dos puntos de una curva de demanda depende del punto que se toma como origen. Y aquí el ejemplo nos dice que el punto A tiene un precio igual a 4 y una cantidad de 120. El punto B tiene un precio más elevado de 6 y como consecuencia la demanda se reduce a una cantidad de 80. Entonces la elasticidad de A a B es igual a 0.66 y de B a A es igual a 1.5. Es decir, si lo calculamos al revés. Para evitarlo, ¿sí?, se aplica la fórmula que ya comentamos y que sus compañeros lo mostraron, que era la elasticidad precio en términos generales, que es igual, ¿sí? Decíamos, Q2 menos Q1 con respecto a Q1, ¿sí?, sobre el precio 1 menos el precio 2 sobre el precio 1. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Bueno, entonces, de esta manera nos puede resultar una elasticidad elástica que implica que es mayor que 1, una elasticidad inelástica que implica que es menor que 1, en el caso de la sal, y una elasticidad unitaria que es igual a 1, y eso se presenta cuando la pendiente de la recta es perfectamente 45 grados, ¿no? Entonces, un cambio aquí, si yo cambio de aquí a acá, y se baja el precio, se varía de aquí a acá, si estuviera derechito, la magnitud de cambio, ¿sí?, en la demanda y en el precio son exactamente iguales, en la misma proporción, y entonces por eso se dice que es una demanda elástica unitaria. ¿De qué depende los determinantes de la elasticidad demanda-precio? Dependen de la existencia de sustitutos cercanos, depende de si los bienes son primarios o básicos o bienes de lujo, depende de el mercado, depende del horizonte temporal que puede ver con etapas del año, con etapas de factores de cultura y tradiciones, o de temporadas de frío o de calor, la proporción del gasto total que se gasta en cada bien, y esto tiene que ver con el ingreso.
Ya sus compañeros que van a hablar de las leyes de Engels verán que cuando el gasto, el ingreso se incrementa, las características de los bienes que se consumen se modifica porcentualmente, ¿no? Pensando en que el ingreso se distribuye entre educación, habitación, salud, comida, vestido, renta, en fin. Sí, entonces todo esto es un porcentaje y es una proporción del gasto del ingreso total. Entonces, dependiendo del ingreso, se van a modificar la proporción del gasto de los otros bienes. Y eso tiene que ver con las características de los bienes que ya sus compañeros les mostraron, de cuáles son lujos y cuáles son básicos, que van en función de la utilidad. Entonces, recuerden, ¿cómo se mide la pendiente de una curva? ¿Qué mide la pendiente de la curva de la demanda en relación entre variación en el precio y variación en la cantidad, aunque no en términos porcentuales? Les mostraba la gráfica, el esquema anterior, ¿sí? Que nada más lo voy a poner aquí, ya lo expliqué. Por tanto, cuanto más plana es la curva de la demanda que pasa por un determinado punto, mayor será la elasticidad del precio a la demanda de ese punto. Es decir, si la pendiente de la demanda es más paralela, ¿sí?, va a ser más inelástico. ¿Por qué? Porque a este punto yo demando esta cantidad, pero si se aumenta el precio, ¿sí? ¿Sí? Si aumenta el precio, disminuye el precio, las cantidades no se incrementan una mayor. ¿Sí? Entonces, mientras más paralela sea el eje de la curva de la demanda al eje de las X, más inelástico será el bien. Entonces, la demanda perfectamente inelástica o la elasticidad cero, ¿se acuerdan del ejemplo de Gepetto en el que solamente cierta cantidad de muñecos? Entonces ahí no hay ninguna elasticidad, entonces es una demanda perfectamente inelástica. ¿Por qué? Porque a cualquier precio sigue siendo lo mismo. Y la cantidad demandada se mantiene sin cambio. La demanda inelástica, en la que nos dice que la elasticidad es menor que 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la demanda inelástica, que es más paralela. Entonces, mientras se dan cuenta, aquí la proporción de cambio del precio, ¿sí?, es menor a la proporción del cambio en la demanda, de tal suerte que por eso es menor a 1. Esa es la demanda inelástica. Hay un incremento de 22% en el precio y genera una disminución del 11% en la cantidad. Es decir, es menor la respuesta de la demanda ante la respuesta del incremento de precio. La demanda de la elasticidad unitaria, que es igual a 1, ¿sí?, tenemos que en esa manera se tiene, parece la misma que anterior, pero por razón se me hacía que tenía el mismo tamaño.
Entonces aquí nos está indicando que la proporción esta es igual. Y el cambio que hubo, la proporción del cambio que hubo en el precio genera un cambio similar en la demanda, en la misma proporción. La elasticidad elástica, ¿sí? Entonces nos dice que la proporción de el cambio en la cantidad demandada es mayor, como se puede observar, es mayor a el cambio que hubo en la oferta, que hubo en el precio, ¿no? Es decir, un cambio, por ejemplo, un cambio sensible en el incremento del precio de la carne va a ocasionar un cambio proporcional más grande en el consumo, ¿sí? Es decir, si el tasajo pasa de 150 a 200 pesos, la cantidad demandada ante ese incremento del 25% va a ocasionar un cambio mayor del 25% en el consumo de la carne, ¿sí? Entonces eso va a ser una elasticidad elástica. Recuerden que no importa que el cambio sea para arriba o para abajo, lo que estamos midiendo es la sensibilidad del bien ante el cambio en su precio. Entonces aquí un incremento del 22% del precio genera una disminución del 67% en la cantidad. ¿Sí? Ese es un comportamiento totalmente elástico. Es decir, está cambiando 2 veces más la cantidad demandada que el precio. La demanda perfectamente elástica, elasticidad infinita. ¿Sí? A ese precio, a cualquier precio, ¿sí? A cualquier precio por encima de 4, la cantidad demandada va a ser 0. ¿Sí? Subió tanto, ya no la compramos. ¿Sí? Y hacia abajo, el precio exacto de 4, los consumidores compran cualquier cantidad si la necesitan. Entonces, ahí se fija solamente el precio. Como consecuencia, una elasticidad infinita o constante. A precios por debajo de la 4, la cantidad demandada es infinita, que es lo que les acabo de comentar. Y la elasticidad precio y los ingresos totales, vamos a trabajarlo el día de mañana antes de la exposición de sus compañeros. ¿Estamos claros? Sí, me dijo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, médico. Muy bien. Pues entonces nos vemos y nos escuchamos mañana, ¿vale? Sale, médico, está bien. Buen día. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, médico. Hasta luego, buenos días. Gracias. Hasta luego. médico.